Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en tu nombre. Y pedimos, Señor, que bendigas el servicio de esta noche, que que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que podamos honrarte, glorificarte a través de los cantos, que podamos alabarte. Y te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones para el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante esta noche con la serie sobre la iglesia. Hemos estado estudiando desde fin de diciembre sobre el comienzo de la iglesia, la autoridad para bautizar, la autoridad para predicar, la comisión a los 12, a los 70. La iglesia fue edificada sobre los apóstoles. También vimos la última Pascua y la institución del nuevo pacto a través de la institución de la Cena del Señor. Y la semana pasada vimos la Gran Comisión. Vamos a continuar adelante esta noche con la serie sobre la iglesia y vamos a ver hoy sobre la iglesia el día de Pentecostés. La iglesia recibió poder en el día de Pentecostés. Entonces, los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y dice el versículo 8, y esto es inmediatamente antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí en esta profecía donde Jesús está hablando acerca de cuando vendría el Espíritu, la promesa. Entonces es, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a pasar un poquito aquí. Entonces vemos aquí donde está la promesa, pero recibiréis poder. Ahora, ¿qué clase de poder? Este es no poder de autoridad, sino poder explosivo, poder para llevar el mensaje del Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, aquí está hablando que la iglesia fue sumergida en Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, como consecuencia de eso, encontramos entonces donde dice, y me seréis testigos. Aquí está hablando de la consecuencia cuando ellos recibieran poder para evangelizar, para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante que podamos entender el significado y el propósito del bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Vamos a ver en un momento también, además de el bautismo sobre, en que ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, también qué más ocurrió en el día de Pentecostés. Así que vamos ahora al capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2 y el versículo 1, se me adelantó. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, aquí lo que dice literalmente es cuando llegó completamente. En otras palabras, no está hablando de la noche anterior, que es cuando iniciaba el día, sino que está hablando de la mañana. Está hablando cuando llegó completamente el día de Pentecostés o cuando era de día, en otras palabras, estaban todos unánimes juntos. Por eso es interesante ver esto. Yo he dicho que esto es una excepción a la regla, porque los pastores sabemos de que no siempre están unánimes juntos. De hecho, en la mayoría de las iglesias, si llegaran todos al mismo tiempo, no cabrían. Entonces, estaban todos unánimes juntos ese día. Dios hizo, evidentemente, que ellos estuvieran allí, que estuvieran todos unánimes juntos. Otra cosa que vemos acá es, cuando dice estaban todos unánimes juntos, creo que no solamente se refiere en el sentido ah, de su cuerpo, sino también en su espíritu, en su actitud. Estaban todos unánimes juntos, estaban alabando y adorando al Señor.
Ellos no sabían qué es lo que iba a suceder. Pero dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, tomemos nota, ¿qué fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés? Dice que vino un estruendo. Ahora, no hubo viento. Hay muchos errores en cuanto a lo que ocurrió en el día de Pentecostés. No, en el día de Pentecostés no hubo viento, lo que hubo fue un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hoy diríamos un estruendo como cuando arranca un avión, un Boeing 747. Entonces, un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que llenó? El estruendo. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, tampoco hubo fuego. Dice que fueron lenguas. Ahora, ¿cómo eran estas lenguas? Bueno, el escritor lo que está es describiendo la apariencia de las lenguas. Esto nunca se repitió, que nosotros sepamos, solamente en esta ocasión, esta única ocasión. Y se les aparecieron lenguas repartidas, o sea, sobre cada uno. Se asentó esta lengua, esta lengüita, por decirlo así. Ahora, ¿cómo qué? Bueno, como cuando enciende un fósforo y hay una llamita, hay una lengüita de fuego. Entonces, el escritor, aquí Lucas, está describiendo qué es la apariencia de esas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, tomemos nota. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y también fueron llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo. El bautismo es por fuera y fueron sumergidos. La iglesia fue sumergida en el Espíritu Santo. Pero además de eso, cada uno fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo ocurrió una vez. La llenura ocurre muchas veces. Dice en Efesios que nosotros debemos procurar o buscar la llenura del Espíritu Santo. Es algo que debemos procurar o buscar todos los días. La llenura es por dentro. Llenura es control. Llenura es donde toma el control de nuestra alma y entonces nos permite que vivamos para la honra y gloria del Señor. Todo esto ocurrió en el día de Pentecostés. Luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos aquí cómo lo que ocurrió. Primero, hubo un estruendo. Luego, lengüitas repartidas. Luego, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el estruendo evidentemente es evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Luego comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces esto no es algo que ellos escogieron, esto no es algo que ellos decidieron. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 12 acerca de la repartición de dones, encontramos que es el Espíritu Santo el que determina, es el Espíritu Santo el que reparte. El énfasis en 1 Corintios capítulo 12 es la diversidad dentro de la unidad. La unidad es la iglesia y la unidad también es el mismo Espíritu Santo. La diversidad es que cada uno recibió y en aquel entonces y hoy también recibimos dones para trabajar. Ahora, ya que estoy hablando de los dones no demuestran espiritualidad. Los dones son para trabajar, son herramientas de trabajo. Y ellos están recibiendo todo lo que necesitaban para evangelizar el mundo de aquel entonces. Vamos ahora, vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 5, la señal de hablar en lenguas. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Quiero explicarlos, donde dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, eran judíos, todos ellos eran judíos, pero eran judíos oriundos de diferentes partes. O sea, habían judíos
de Egipto, habían judíos de Asia, habían judíos de España, habían judíos posiblemente de Inglaterra, habían judíos de África. Entonces, habían judíos de diferentes partes y moraban entonces en Jerusalén. Además de eso, también para el día de Pentecostés muchos habían llegado y estaban allí. Dice que eran varones piadosos. Piadoso significa de fe, de todas las naciones bajo el cielo. Sigamos leyendo versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, cuando ellos oyeron el estruendo, evidentemente el estruendo fue muy grande, se oyó por una área muy grande, no voy a decir que por toda la ciudad, pero suficiente para que llegaran una multitud de miles de personas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ocurre lo mismo. O sea, si hay un incendio, todo el mundo va a ver qué pasa. Oyen sirenas, entonces y se congregan, se unen en un lugar, vamos a ver qué sucedió. Si escuchamos una explosión, vamos a ver qué sucedió. Ellos entonces escucharon este estruendo y llegaron todos corriendo a saber qué estaba sucediendo. Cuando llegaron, encontraron a cada uno hablando en su lengua materna. O sea, estaban hablando español, estaban hablando inglés, estaban hablando diferentes idiomas, posiblemente chino, y entonces estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y dice entonces el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, estos son judíos de Galilea. No son judíos de España, para que hablen español, no son, no son judíos de Inglaterra, para que hablen inglés, disculpen. No son judíos de China, para que hablen chino, pero eran todos galileos, pero estaban hablando diferentes idiomas, los idiomas que ellos estaban, donde ellos vivían, de donde ellos eran oriundos. Versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora viene una lista de regiones, algunos eran idiomas, otros son regiones, donde se podía hablar posiblemente diferentes idiomas o dialectos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, las respectivas lenguas maternas de cada uno de ellos, las maravillas de Dios. Ahora, cuando menciona Judea, evidentemente estaban hablando en hebreo, que el hebreo ya casi no se hablaba en ese entonces, pero los estudiosos todavía lo hablaban. Lo que más hablaban era el arameo y el griego. Vamos ahora al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, nunca faltan burladores. Entonces, habían algunos que se burlaban y decían, está lleno de mosto. En otras palabras, están borrachos. Están borrachos, no hay que hacerles caso. No ve que simplemente están borrachos. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice entonces Pedro. Vamos ahora al versículo 14. Vamos a comenzar el versículo 14 para ver el sermón de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, todos los apóstoles estaban ahí, ya no estaba Judas, alzó la voz y les habló diciendo, aquí viene el sermón de Pedro. Ahora, este no es el mismo Pedro de que había negado a Jesús. No, este es un Pedro transformado. Este es un Pedro eh, había sido bautizado por el Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces comienza a predicar un sermón de poder. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, es lo que está diciendo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces cita a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, esto está en Joel capítulo 2. Es muy importante que entendamos de que la profecía de Joel se cumplió. Ahora, hay una parte de la profecía de Joel que se va a cumplir en la gran tribulación. Yo personalmente creo, esto es algo muy personal, yo personalmente creo que los dos testigos que usaban señales y milagros para testificar a los judíos durante la gran tribulación. Yo creo que ahí se van a manifestar estas mismas cosas porque en Joel capítulo 2 menciona precisamente algunas de las eventualidades o características de los días de la gran tribulación. Entonces probablemente se va a repetir, pero ocurrió y se cumplió en el día de Pentecostés y posiblemente se vuelva a repetir en la gran tribulación, después del arrebatamiento. Entonces, vamos ahora al versículo 19. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. A esto me refiero, que yo creo que esto está hablando de la gran tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Se refiere el día del Señor cuando Cristo viene en gloria al final de la gran tribulación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hay algunas partes de Joel capítulo 2 que se cumplieron en el día de Pentecostés. Vamos a repasarlo para ver un momentito cuáles son. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso se cumplió. Vuestros jóvenes verán visiones. Se cumplió. Vuestros ancianos soñarán sueños. Se cumplió. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Se cumplió. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso no se cumplió, sino que está por cumplirse en la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo, cuando viene en gloria al final de la gran tribulación, que viene para sentarse sobre el trono de David. Ahora, lo que sí se cumplió y sigue en vigencia es la parte donde dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto se repite también luego en las epístolas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Joel se cumplió una parte en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a las profecías y esas cosas, se cumplió en el día de Pentecostés. Hoy ya no está en vigencia. Y la segunda parte de Joel capítulo 2 está todavía por cumplirse. Sigamos adelante. Vamos ahora al versículo 22. Sigue el sermón de Pedro. Esa fue la cita que él hizo de Joel capítulo 2. Sigue predicando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, hablando del Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios lo permitió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, hablando de Jesucristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, o sea, por la muerte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora tome nota que no están preguntando qué haremos para ser salvos, porque algunos toman el siguiente versículo y lo interpretan como que dijeran eso. No, la pregunta es, ¿qué haremos? Porque entonces la respuesta del versículo 38 incluye la salvación, pero hay más. Pedro les dijo, él está respondiendo a la pregunta, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos está en el plural, o sea, todo el mundo se debe arrepentir. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, está en el singular. Entonces, ¿quién se debe arrepentir? Todo el mundo. ¿Quién se debe bautizar? Solamente aquellos quienes se arrepienten. Solamente aquellos quienes creen se deben bautizar en el nombre de Jesucristo para o en relación con el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, otra vez plural. Todos los que se bautizan, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. El versículo 38, entonces, significa lo que dice allí, ni más ni menos. Algunos lo cogen para que diga algunas cosas que ahí no dice. Ahí está lo que dice. Sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. O sea, cuando ellos creyeran, se arrepintieran, creyeran y se bautizaran, entonces la promesa, ellos iban a quedar incluidos en esa promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, está hablando de los creyentes, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, este es el sermón de Pedro y la aplicación. Y le está diciendo de que la promesa del Espíritu Santo estaba incluido para aquellos quienes creen y se bautizan. Ahora, versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí está la invitación del apóstol Pedro. Ahora vamos seguidamente al versículo 41. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué hicieron. ¿Cuál es el resultado? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora tomemos nota que esto es lo normal. Lamentablemente algunos hoy hacen profesión de fe, pero no se bautizan. Entonces es importante entender de que debemos bautizarnos después de creer, después de recibir su palabra, después del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces viene el bautismo por autoridad de una iglesia que tiene autoridad para llevar a cabo ese bautismo. Luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia comenzó al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de Pentecostés recibió poder. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ellos actuaban con el poder de Jesucristo. Pero antes que Jesucristo se fuera, en el capítulo 14 de Juan, Él les prometió, les dijo que vendría, Él le pediría al Padre y que no los dejaría huérfanos, sino que vendría el Espíritu Santo. Ahora ellos entonces tienen el Espíritu Santo y esto es para que puedan testificar. Pero la iglesia ya existía desde el comienzo del ministerio de Jesús. Durante el ministerio personal de Jesús, andaban con Jesús, trabajaban con el poder de Jesús. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, Él durante unos días estaba todavía con ellos, pero después que Él ascendió, unos 7 días después de su ascensión, entonces vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando dice se añadieron aquel día como 3,000 personas, la única manera que se pueden añadir es algo que ya existe. Se añadieron aquel día. Entonces la iglesia ya existía y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron añadidos? Los que creyeron y se bautizaron. Ahora, ¿hubo algunos que creyeron y no se bautizaron? No lo sé.
Si hubo algunos que creyeron y no se bautizaron, no fueron añadidos a la iglesia ese día. Bien, vemos aquí entonces, hemos estado estudiando la serie sobre la iglesia. Y en el día de Pentecostés, la iglesia recibió poder para llevar a cabo la gran comisión, que lo estudiamos en días pasados. Nosotros ahora tenemos poder para llevar a cabo la gran comisión. Hemos estudiado sobre el comienzo de la iglesia, la autoridad para bautizar, la autoridad para predicar. La iglesia fue edificada sobre los apóstoles, en la última cena, el nuevo pacto y la institución de la cena del Señor, la gran comisión. Y esta noche estudiamos sobre la iglesia cuando recibió poder en el día de Pentecostés. Espero que esto esté siendo de ayuda en su vida espiritual y quiero terminar con una invitación. Si usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces la invito para que tome esta decisión ahora mismo. Arrepiéntase, reconozca que Jesús es quien pagó el precio de sus pecados, recíbelo como Salvador personal y luego siga al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia que viene desde Jesucristo hasta nuestros días. Si usted ya es creyente, miembro de una iglesia del Señor, entonces aproveche el poder que Dios le ha dado para testificar. La gente a veces tiene miedo, pero ese miedo de testificar no viene de Dios. Nosotros tenemos todo el poder para llevar a cabo la gran comisión, testificar, llevar el mensaje del Evangelio a las personas quienes nos rodean. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, al aplicar tu palabra, que las personas respondan y que cada uno tome la decisión que necesita tomar. Recibe la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.